you a survey form. Please let us know what you've liked, what didn't work, and how we might improve this type of experience going forward. CFLCA, primera conferencia fue posible virtual debido a nuestros patrocinadores principales, nuestros McKay y Mersasco, Nissan Vineyard Service, The Prince Firm, Relation Insurance, y UC Davis Western Center for Agricultural Health and Safety. Nuestros patrocinadores dorados como Aztec Foreign Labor, Husseinian and Moody, Bravo AG Group, DataTech, Ganaz, DLL Insurance Agency, Stronger Together US y The Zenith. Nuestros patrocinadores platinos agradecemos también a Paramount Exclusive Insurance. A mí mismo y a la agencia, realmente aprecio este apoyo de todos los patrocinadores y exhibidores y les animamos que aprenda sobre los recursos y el apoyo que pueden ofrecerle a sus negocios. No se olvide de jugar el Blackout Bingo y visite todos los puestos. Puede ganar mucho dinero y cientos de dólares y vinos y tarjetas de gracias a aquellos que donaron los precios para nuestro bingo de Blackout. Guadalupe Sandoval, Egg Health Sullivan and Dallas, DLL Insurance, Zenith Insurance y Rentería Vineyard Management. Ahora quiero tomar un minuto y invitar a Gonzalo Zapiz, compañero de la mesa directiva de CFLC y vicepresidente de Safety and Health Department de Zenith Insurance Company, uno de nuestros patrocinadores de oro, para decir algunas palabras e introducir a nuestro orador principal. Gonzalo está asociado con generosas contribuciones y apoyo y trabaja también en el comité de la Fundación de Ford. Señores y señores, Gonzalo Zapiz. Antes de que presente a nuestro orador principal, quiero decir un poco acerca de Zenith Insurance. Zenith es una aseguranza de seguro aquí en California que está interesado en hacer los mejores servicios que vienen de aquellas personas que son expertos que están ubicados en California y a través de todo el país. Por eso de que cuando contratamos a personas que son de California, podemos saber, conocer mejor a nuestros clientes y proteger sus ganancias de diferentes de fresas a fresas. Reconocemos, no hay dos negocios agrícolas que son iguales, particularmente en la industria de agrícola. Ofrecemos toda la cobertura de seguros diferente de acuerdo a nuestro conocimiento de la cultura. Por favor, visiten nuestra sitio web www.zenith.com. No puede acudir a otro de nuestros personales para aprender sobre nuestro seguro. Carlos González Gutiérrez es el cónsul general de México en San Diego y especializa en las comunidades. Más temprano en su carrera fue cónsul para asuntos comunitarios en el cónsul general en Los Ángeles y trabajó en México con programas para comunidades mexicanas y del extranjero en el Ministerio de Asuntos Extranjeros. Antes de ser nombrado como concejal de Asuntos Latinos de Mexicana Embajada de Washington. En 2009 fue nombrado cónsul general de México en Sacramento. Después de 6 años fue transferido a Austin, Texas, antes de transferirse a California. El embajador González Gutiérrez también es fundador del Instituto de Mexicanos al Extranjero. Es una agencia que promueve relaciones y enlaces y cooperación entre México y diáspora. Nos complace darle la bienvenida y escuchar su perspectiva y sus recomendaciones a través de toda la presentación. Por favor, haga sus preguntas en la parte de preguntas. Gracias. Bienvenido, embajador. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Gutiérrez y soy el cónsul general de Mexicano. Primeramente, quiero agradecer a la Asociación de Contratistas de Labor Agrícola de California, en particular a mi amiga Lupe Sandoval, por brindarme la oportunidad de ser el presentador principal en este evento tan especial, el 10º año acto del Foro Laboral.
Es un verdadero honor para mí compartir unos de los retos principales que veo referente a asuntos fronterizos y a la fuerza laboral agrícola de California. Si me permiten, quisiera compartir 10 pensamientos, 10 ideas que considero importantes en cuenta durante estos tiempos difíciles. Punto número 1. Para empezar con el obvio, estamos viviendo tiempos sin precedentes. El COVID-19 nos ha traído consecuencias graves en todo el mundo. Las pérdidas de vidas, pérdida de trabajos, ha disminuido la economía, la limitación en nuestras interacciones sociales y la reacomodación de cómo funcionamos diariamente en nuestros trabajos y en nuestras vidas, entre otras cosas. A pesar de esto ser una crisis mundial, las consecuencias no han sido las mismas para todos. Punto número 2. A la fecha, el condado de San Diego reporta un total de 70,702 casos positivos de coronavirus, de los cuales el 59% se identifican como latinos. Esta comunidad representa aproximadamente el 50% del conteo total de muertes. Como es en el caso de todas crisis, las comunidades de bajos ingresos y comunidades de color están desproporcionados y puede ser que ellos representan un porcentaje significativo de trabajadores de comida y del campo agrícola. Ellos son los más inhábiles para trabajar de casa y han sido los más impactados por el coronavirus en todo el país. Los impactos más inmediatos se han sentido por aquellos que trabajan al frente todos los días, nuestros trabajadores más esenciales, el sostén de nuestro sistema de comida y aún así son nuestra fuerza laboral menos pagados y valorados. Estos trabajadores son los mismos que están batallando para mantener su hogar seguro, mientras protegen su trabajo e intentan tener acceso a comida y necesidades básicas. Punto número 3. El futuro aún es incierto. La inseguridad de comida e índices de desempleo continúan incrementando a niveles sin precedentes y las medidas de seguridad siguen cambiando por el gobierno local, estatal y federal conforme llega y se va el virus. Lo único seguro que tenemos hasta ahora es que el virus estará con nosotros por lo menos hasta el futuro cercano y que tenemos que aprender cómo lidiar con él. Apagarse a las leyes impuestas por autoridades locales y estatales de salubridad y seguir viviendo de la mejor manera posible. Punto número 4. En este contexto, es importante enfatizar que a pesar de la pandemia, el programa H2A ha continuado su curso, específicamente llevando fuerza laboral certificada a las granjas y a campos de California y por lo tanto garantizando el flujo del suministro de comida. Estoy consciente de que a pesar de la continuación del programa H2A, los retos no han parado. Empleadores han lidiado con la clausura o recorte de horas de oficinas de pasaporte o de visa tanto en México como en los Estados Unidos, con clausuras parciales de frontera, con el transporte y otras reglamentaciones que también fueron afectadas o limitadas. Durante estos tiempos difíciles hemos podido considerar algunas de estas peticiones para proporcionar citas urgentes para pasaportes o llevar a cabo consultas de antemano con nuestros intermediarios de protección de aduanas y frontera, referente a la entrada de trabajadores H2A de México a los Estados Unidos. Punto número 5. Es importante también hacerles saber que a pesar de estos tiempos complicados y de pandemia, nunca hemos cerrado como consulado. Hicimos algunos cambios para adaptarnos al distanciamiento social y medidas de seguridad, pero nunca dejamos de proveer los servicios más esenciales. Nuestras redes sociales del consulado por medio de nuestra embajada y sus 50 consulados en los Estados Unidos no han dejado de proveer servicios básicos a nuestros ciudadanos. Punto número 6. Los servicios rendidos incluyen, pero no son limitados a
otorgar documentos oficiales para ciudadanos mexicanos, ofrecer asistencia legal a aquellos que la necesiten y visitar los lugares de trabajo de nuestros trabajadores H2A para traer nuestros servicios y observando las condiciones de trabajo. Como parte de nuestro servicio de asistencia legal externa, colaboramos con bufetes de abogados que representan a los trabajadores en diferentes asuntos, principalmente en casos de compensación laboral. Nuestros bufetes de abogados representan a ciudadanos mexicanos y en parte financiamos algunos de estos casos. También hemos trabajado anualmente en las Semanas de Derechos Laborales. Es una iniciativa llevada a cabo en el Día del Trabajo en los Estados Unidos. Su objetivo principal es de generar conciencia e informar a las comunidades mexicanas y latinas sobre sus derechos laborales fundamentales. De igual manera, es necesario concientizar sobre la importancia de las contribuciones de los trabajadores esenciales a las comunidades en donde viven y a la recuperación económica de los Estados Unidos. El septiembre pasado tuvimos nuestra 10ª conferencia y debido al contexto actual, la conferencia se llevó a cabo virtualmente y tratamos de enfatizar la importancia de todos los derechos laborales para todos los trabajadores durante la pandemia de COVID, especialmente trabajadores esenciales. También para dar el mensaje que la protección de derechos laborales durante la crisis de COVID es de común interés a los empleadores, los trabajadores, sus familias y sus comunidades. Trabajamos también en junto con asociados locales y participamos en discusiones mensuales con grupos tales como la Coalición del Cuidado de Trabajadores del Campo, en donde problemáticas y soluciones comunes son expuestas y discutidas referente a poblaciones vulnerables. Punto número 7. También mantenemos relaciones muy cercanas con muchas agencias estadounidenses en defensa de nuestros ciudadanos en el extranjero, especialmente a nuestra población de trabajo. El Ministerio Mexicano de Asuntos Extranjeros sostiene una relación profesional muy cercana con el Departamento Laboral de los Estados Unidos, refiriendo casos de ciudadanos mexicanos que han enfrentado cualquier tipo de violaciones de derechos laborales. Es más, en el 2004, ambos firmaron y otorgaron juntos una declaración que fue renovada en el 2014 y bajo el programa de sociedad consular ha sido implementada. El Consulado General de México en San Diego mantiene firme una memorando de entendimiento con la Oficina del Distrito de San Diego de la División de Sueldos y Horarios. Punto número 8. Tenemos un centro permanente de llamadas que provee a los mexicanos en los Estados Unidos la asistencia que necesiten. Cualquier ciudadano mexicano que siente haber sido víctima de cualquier tipo de abuso de trabajo o cualquier otra situación grave, puede reportarlo llamando al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, también conocido como CIAM, un centro de llamadas disponible las 24 horas, 7 días a la semana, que provee orientación y asistencia. El número de CIAM es 520-623-7874. También tenemos una línea de emergencia local. El número es 619-843-6399. Punto número 9. La clausura parcial de la frontera ha representado un reto sin precedentes en el cual nuestro trabajo del consulado ha resultado particularmente pertinente. Hemos presentado a aduanas y a la protección de fronteras ciertas peticiones para su reconsideración referente al cruce de la frontera de gente durante emergencias, tales como asuntos médicos, asuntos relacionados con el trabajador y particularmente en situaciones cuando ciudadanos mexicanos han sido impactados por esta clausura parcial. Algunos han sido otorgados, otros no. Podría decir que nuestra buena y extensa relación con autoridades estadounidenses, al igual que nuestra credibilidad, ambas nos han favorecido. Punto número 10. Se podría decir con seguridad que la pandemia de COVID-19 tomó al mundo desaprevenido. Fue adquirido con rapidez y el impacto que tuvo en el mundo dejó poco espacio para indicar la necesidad de ser creativo y hacer propuestas. Por lo tanto, recientemente creamos
junto con la Universidad de California en San Diego, el grupo laboral de Saliendo Más Fuerte Después de COVID, una serie de conversaciones para identificar mejores prácticas y abordarlas. El objetivo del grupo es tener conversaciones meticulosas que se deriven a recomendaciones para fortalecer la integración de Cali Baja. Buscamos ayudar a construir una región que sea más resiliente y equitativa y por ende más sostenible. El trabajador esencial ha sido uno de nuestros enfoques de discusión y esperamos continuar aportando y generando ideas y recomendaciones que puedan dirigirse a mejores políticas y condiciones para nuestros trabajadores esenciales. Agradezco profundamente su tiempo y gracias una vez más por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias. Consul, would you like to unmute and join us here? Puede reunir con nosotros. Muchas gracias nuevamente por la invitación y mis disculpas ahora que ya vi mi propia imagen en esta grabación pregrabada. Había algunas partes que se escuchaban un poco raras. Fue una nueva experiencia para nosotros y no es fácil hablar unos cuantos minutos enfrente de nuestra computadora sin ver a la audiencia o sin saber a quién estás hablando. Así que mis disculpas. Y mi pronunciación de la manera rara que organizamos esto no pudo hacer mi presentación mejor. Pero me encanta estar aquí para contestar cualquier pregunta, comentarios y expandir en algo que usted considere apropiado. Muchas gracias, eso fue fabuloso. Y claro que todos estamos en transición a este sistema virtual. Muchas gracias. Y tenemos algunas preguntas. Y si alguien tiene alguna pregunta adicional, por favor la puede entrar en la cajita de chat o en la cajita de preguntas y respuestas. Ahora que ya las elecciones se terminen, ¿anticipa algún cambio en las políticas de la frontera sobre la nueva administración y cuáles son? Yo creo que sí va a haber cambios. Las elecciones tienen consecuencias y a pesar de que mi gobierno oficialmente está esperando a los resultados finales que se anuncien para las autoridades apropiadas, yo creo que es importante reconocer una vez que eso sucede en el cambio de administración, ciertamente va a traer una serie de nuevas maneras de cómo vamos a dirigirnos al asunto migratorio. Esta administración de Trump cambió significativamente la manera en que hacemos las cosas aquí. En la frontera, por ejemplo, entre los cambios que se implementaron antes de la pandemia y después de la pandemia, el instituto ICE, la manera en que ellos procedieron, los inmigrantes principalmente venían de Centroamérica y que tenían que requerir asilo o protección internacional del gobierno de Estados Unidos, ha cambiado significativamente y lo ha hecho muy difícil para a la gente en Europa de solicitar protección en los Estados Unidos. Esa es una área en donde yo esperaría que la nueva administración o diferente administración pudiera ver. Es más, antes de los cambios de administración, los cortes ya están repasando algunos cambios que se han implementado en años previos. El gobierno de México, la red social de los consulados, este consulado que han reportado y monitoreado lo que sucede en la frontera y ayudar a los ciudadanos mexicanos a cruzar la frontera. Vamos a estar poniendo mucha atención y tratar de reaccionar lo más pronto posible a los cambios que esperamos. Más hacia a largo plazo, yo pienso que va a haber
un empuje mucho más difícil aquí en Estados Unidos, en general aquí en Estados Unidos, para regularizar la situación de los inmigrantes indocumentados que han establecido raíces en este país. Como seguramente ya están familiarizados, hay 12 millones, un poquito menos de 12 millones mexicanos son indocumentados en los Estados Unidos. 2 millones de mexicanos nacidos en México viven en Estados Unidos y aproximadamente la mitad son indocumentados, un poquito menos de 6 millones. La mayoría de ellos ha estado viviendo aquí por más de 10 años. Y en otras palabras, ellos han establecido raíces aquí en este país y entonces si hay un cambio en la administración o una vez que sucede ese cambio, estoy seguro que va a haber un empuje mayor para la reforma migratoria que suceda en parte, por parte de la administración. Tal vez esto va a ser gente que ha beneficiado de DACA, los estudiantes que se fueron migrados aquí a edad temprana, son jóvenes que ya tienen trabajo de permiso bajo DACA. Es una tarea mucho más difícil el poder regularizar a los inmigrantes mayores y eso va a ser más difícil en parte porque parece que el Senado no tiene claridad de que si va a haber una sola entidad controlando la casa, la presidencia y el Senado tal vez va a depender del gobierno para que se puedan hacer reformas migratorias. Pero veremos. Gracias. Un poquito más específico en nuestra área de agrícola, ¿cuáles son algunas de las quejas comunes de violaciones agrícolas que ha recibido el cónsul mexicano aquí en California? Y muchos de ellos son de trabajadores H2A. No muchos de trabajadores de H2A. En general, recibimos quejas de por gran variedad de razones. Podría decir que la más común puede ser de los salarios no pagados y quejas referente a accidentes en el trabajo. Eventualmente, escuchamos de casos de tráfico laboral y también en las amenazas en contra del trabajador debido a su estado migratorio. Pero por la mayor parte estamos hablando de casos de que no se les paga salarios y accidentes en el trabajo. Pero escuchamos ese tipo de quejas y con lo que hacemos, trabajamos muy cercanamente con varias agencias, incluyendo el Departamento Laboral. También cada consulado tiene un programa de asistencia comprensiva legal en el cual trabajamos con abogados laborales, de todo, pero tenemos abogados especializados en asuntos laborales para asegurarnos que los trabajadores que vienen y solicitan ayuda, que reciben orientación gratuita, legal, y que con el entendimiento y que tienen los mejores elementos o información para tomar una decisión de un recurso prestigiado o que sepa de esto y tener una buena reputación y que va a ser de gran ayuda. Gracias. Mencionó que el consulado a veces trabaja con el Departamento de Labor. ¿Cuáles son otro tipo de relaciones de trabajo a nivel estatal o federal y cómo funcionan? Bueno, y sí tenemos un memorándum de entendimiento y una serie de declaraciones juntas. La última que se renovó en el 2014 entre el Departamento Laboral de los Estados Unidos y
y el consulado, la red de consulados mexicanos, tenemos una serie de entendimientos. Tenemos 50 consulados en todo Estados Unidos y cada consulado tiene relaciones muy fuertes con sus representantes del Departamento Laboral local y en casos impactados, alto impacto, eh, están manejados por el Ministerio Extranjero de México en la Ciudad de México y tenemos ayuda complementaria del Estado, de autoridades estatales de labor, tanto como también organizaciones no gubernamentales con las cuales trabajamos cercana. Por ejemplo, aquí en San Diego, en la parte del norte del condado, hemos colaborado con, con, la asistencia rural de California legal y trabajamos mensualmente en una junta organizado por la Coalición de Trabajadores de Campo. Durante este tipo de juntas, regularmente repasamos los casos de alto impacto y les damos seguimiento y nos aseguramos que el Departamento de Labor y las diferentes agencias estatales están bien informados sobre nuestros casos. Los consulados tienen una manera de asociarse con los trabajadores agrícolas para poder dirigirse a cualquiera de esos problemas de los que dices. Sí, sí, constantemente visitamos las granjas, es más, voy a visitar una de las más grandes en mi jurisdicción que recibe a los trabajadores bajo el programa de H2A. Este lunes que viene voy a estar allá hablando directamente con trabajadores y con abogados y el saber sobre sus necesidades. Como decía anteriormente, estas juntas mensuales con la coalición de los trabajadores de campo nos ayuda a nosotros estar actualizados de lo que está pasando y sus inquietudes de varias organizaciones con respecto a las condiciones de trabajo y de vivienda. Siempre estamos en contacto con ellos. Animaría a nuestros amigos, nuestros contratistas agrícolas, que se pongan en contacto con el consulado más cercano, el consulado mexicano más cercano. Somos un recurso de ayuda, una fuente de ayuda, no solamente a los trabajadores, pero también a los empleadores, a los contratistas. Podemos ser un punto de contacto para, para organizaciones locales, estados o federales y podemos ayudar a asegurarse que los trabajadores reciben los servicios que necesitan, no solamente en cuanto a las condiciones laborales, pero en general, al extento que la mayoría de los trabajadores de campo en California son, la mayoría de esos son nacidos en México. Es bueno saber bueno tener esta buena relación con el consulado en su área, porque podemos proveer una serie de servicios que pueden ser de interés a sus trabajadores, tales como el otorgar documentos de identificación, pasaportes o certificado de nacimiento o darles ayuda o acceso a ayuda de salubridad, etcétera. Por esa misma, ¿qué recomendaciones tendría para nuestros trabajadores, para nuestros empleadores agrícolas? ¿Cómo pueden ellos mejorar las condiciones para nuestros trabajadores? Acabamos de organizar una serie de juntas con la ayuda
de la Universidad de California en San Diego. Es más, Lupe Sandoval participó en algunas de esas reuniones. Estamos intentando precisamente buscar recomendaciones políticas particularmente en el contexto donde estamos viviendo de COVID-19. Es algo que es un área en el cual tal vez necesitamos algún distanciamiento sectorial, pero hasta ahorita sabemos cuándo es importante para nosotros compartir con todos algunas de las recomendaciones de política que han sido el resultado de esta serie de juntas organizadas junto con la Universidad de California en San Diego con el programa. Así que algunas de estas recomendaciones de política son una, proporcionar medidas de medical para nuestros trabajadores, independientemente de su estatus migratorio. En ese caso podemos ayudar nosotros porque tenemos ventanilla de salud. Es una oficina en cada consulado que es 100% en el tiempo encargado de encontrar, de buscar casas para los migrantes de Estados Unidos, especialmente para aquellas personas de bajos recursos. Una segunda recomendación es expandir el acceso y cobertura para nuestros trabajadores agrícolas, incluyendo prioridad, tener acceso a hacerse la prueba de COVID. Por ejemplo, aquí en San Diego estamos ofreciendo la prueba gratis de COVID cada lunes y también vacunas gratis de la flu casi cada viernes. Entonces estamos trabajando con contratistas en nuestra área para traer a los trabajadores aquí para que ellos puedan ser vacunados o que puedan hacerle la prueba en caso de lo que necesiten. Una tercera recomendación sería de mejorar las medidas de seguridad en el trabajo para aquellos trabajadores que están involucrados en los planes, que están involucrados en asuntos de seguridad de acuerdo al COVID y que se ha reportado casos del COVID, ya sea de los empleadores o de oficiales públicos y en general el poder traducir a los lenguajes indígenas información sobre el COVID-19. Gracias. Tenemos una pregunta sobre de nuestros participantes, pero disculpe, el gobierno mexicano tiene una lista de trabajos que están en los Estados Unidos con con la intención de hacer fraude para contratar aquí en Estados Unidos. No. No tal cosa como un pizarrón, pero lo que podemos para distribuir información, pero cada oficina tiene la responsabilidad de obtener reportes sobre ese tipo de abusos y asegurarnos que esa información se comparte con los mexicanos o las autoridades mexicanas o Estados Unidos, dependiendo del caso. Es más, aquí en San Diego hemos tenido que lidiar con una serie muy difícil de casos en donde alguien que no es un abogado pudo obtener un gran cantidad de dinero de familias, algunos de ellos trabajadores del campo, prometiéndoles que la regularización de sus documentos. Hemos recibido información que esta persona está en México y está intentando promover los servicios desde México. Y eso lo menciono como un ejemplo de los retos que tenemos. Regularmente encontramos gente que quieren tomar ventaja de la vulnerabilidad asociado con las personas indocumentadas de algunas de estos trabajadores. Aparte de eso,
quiero compartir con ustedes que en el día de Labor Day, cada año organizamos la Semana de Derechos Laborales. Esto es lo que cada oficina de consulado hace cada año. En Estados Unidos traemos a nuestros socios del departamento laboral, de los sindicatos, de las agencias laborales y organizamos conferencias. Entre otras cosas, enfatizamos la necesidad de combatir el fraude y ser vigilantes a aquellas personas que quieren tomar y abusar sobre el sistema. Ese es una gran parte de nuestro trabajo y animaría a cualquier persona que conozca de este tipo de caso que involucra a cualquier tipo de fraude, particularmente que incluye relacionado con documentos migratorios, que nos hagan saber. Estamos tratando, tenemos los contactos, tenemos las redes sociales y tenemos la ayuda legal. Gracias. Voy regresando al asunto de COVID, que el COVID está en la mente de todos. Como mencionó, las estadísticas dicen que los latinos tienen más incidentes y fatalidades de COVID. ¿Por qué cree usted que esto es? Yo pienso que tiene que ver con varios factores. Uno, somos la comunidad con menos acceso a la salud en Estados Unidos. Dos, estamos sobre representados en esos sectores, por ejemplo, en la producción de comida y distribución de comida. Muchos de los trabajadores esenciales que nunca han dejado de trabajar son empleados. Tres, los inmigrantes tienden a salir con otros inmigrantes y por lo tanto es más difícil para ellos el secluirse por sí mismos cuando se requiere el distanciamiento social por autoridades de salubridad. Hay varias razones por las cuales somos los más impactados, pero todavía estoy sorprendido, realmente sorprendido de los números. Ahora ya tenemos que 9 meses en la pandemia y ahora sabemos que por lo menos aquí en San Diego, los latinos representan el 36% de la población del condado de San Diego, 36%. Pero en cuanto a la población que ha salido positivo, ellos representan el 60%. En el caso que desafortunadamente han fallecido, que han muerto como resultado de COVID, los latinos son el 50%. Así que estoy seguro que ya lo hemos escuchado. Ha sido un lugar común, pero sin embargo es muy importante que yo exprese y que haga hincapié de que este es un hecho real. Estoy seguro que COVID no es el único factor responsable por todas las inigualdades en la sociedad. Esto ha existido por razones estructurales por muchos años, pero COVID ha exuberado estas inigualdades y las ha hecho más visibles. Entonces, si hay una comunidad que tiene que tomarse muy en serio los retos frente a nosotros debido a nuestra salud pública, es la comunidad latina. El 36% de la población que tiene el 60% de los casos positivos y el 50% de todas las muertes aquí en el condado de San Diego. Y estoy seguro que hay otras estadísticas similares en todo el país. ¿Cuáles son sus pensamientos en la fuerza agrícola laboral? ¿Cree que es positivo o negativo para inmigrantes? No quiero hablar mucho en específicas. Es una pieza de legislación que todavía está en discusión
y es sujeto a análisis y debate a nivel de Congreso. Está moderado internamente en los Estados Unidos. Lo que sí puedo decir es que es muy claro, es muy obvio, por lo menos en el caso de California. California ya que se importa su comida o importa sus trabajadores campo. California no puede ser autosuficiente. Si hay un problema que escuchamos de los contratistas y de los que producen, es que no hay suficiente fuerza laboral que están aptos para hacer, ya sea que importe la comida o importa a los trabajadores. Así que tal vez el programa H2A no es perfecto, tiene sus limitaciones, tenemos que trabajar en mejorar. Nada es perfecto en este mundo, pero nunca deberíamos de perder vista al hecho que California depende del trabajo extranjero y esto va a ser real actualmente a corto y a largo plazo de nuestras vidas. All right, I think we have time for just one more Creo que question. tenemos tiempo para una pregunta más. It seems that United Parece Coworkers que has filed a los referendum sindicatos here de in the los United States. trabajadores Does laborales, immigrants from Mexico generally ¿cómo los agree with this? inmigrantes de México se unen a los sindicatos? Esa es una pregunta difícil. Yo creo que en general ellos los ven positivamente. Yo creo que el simple hecho de que estamos sobre representados en la base de la pirámide social de los Estados Unidos, por lo menos los mexicanos, por lo que promueve o defiende el interés de la fuerza laboral, se ve con buenos ojos, como decimos en español, de los inmigrantes mexicanos de Europa. En México, una reforma muy importante laboral se ha llevado a cabo en los últimos años como resultado de la renegociación de NAFTA, el nuevo trato que tenemos con los Estados Unidos y Canadá. Tenemos nuevas leyes laborales que garantizan las elecciones gratuitas de los líderes del sindicato por sus miembros. Como sabe, ahora es un gobierno en México, el presidente López Obrador, quien cree y que anima y que deliberadamente promueve la independencia y la organización autónoma de los trabajadores. Así que yo creo que los mexicanos inmigrantes hasta cierto punto se ven son mirados con ojos de simpatía en cuanto al movimiento de la Unión de Sindicatos. Nosotros a través del consulado hemos trabajado siempre con ellos, pero también trabajamos muy cercamente con los contratistas, las asociaciones de contratistas y los grupos de los que producen y los empleadores que emplean un número significativo de mexicanos migrantes en los campos de California y en otras partes. Trabajamos con todos, como Okay, se it looks dice. like we're out of time. Gracias, creo que ya se nos Muchas acabó el gracias, tiempo. Muchas embajador, gracias, por embajador, estar con nosotros. por estar con Thank you nosotros. everyone for Thank joining you, us. everyone. Muchas gracias por reunirse con nosotros. The ambassador shared Y some of the esperemos que lo que ha mostrado y nos ha dicho el embajador, yo aprendí mucho. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores, especialmente a Gonzalo, quien hizo unas introducciones el día de hoy, es nuestro patrocinador del año. Gracias a todos por reunirse con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. You're welcome. Gracias a todos. Thanks, Muchas bien. everybody. We'll see you Gracias. again there. Nos vemos. Hasta luego.